El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Buenos días, bienvenidos, estimados amigos, amigas, alumnos, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra nueva edición del programa Juris Tantum, que todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones y quien les habla, Luis Manuel Marcano. Juris Tantum sale al aire gracias a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad SEC y de la Dirección de Vinculación con el Medio como un instrumento para promocionar la educación jurídica y los valores ciudadanos a través del estudio de casos y el análisis de la realidad contemporánea a partir de una mirada jurídica que también se expresa mediante el cine, la literatura y la poesía. ¿No es así, Carla? Hoy tenemos un programa convencional muy importante. Hola, para Luis todos Manuel. los chilenos. Buenos Hola, días Luis a Manuel. nuestro invitado. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy importante para los chilenos y las chilenas, por cierto. Muy buenas. Un saludo a todos quienes nos acompañan en nuestro programa. Un programa, por cierto, muy contingente, como han sido nuestros últimos capítulos, en los cuales hemos podido conversar con personas que están involucradas en el proceso de constitucional, ¿verdad? Y prestando un servicio, ¿verdad? Para el plebiscito de salida que realizaremos el día 4 de septiembre del presente año. Hoy, por cierto, nos acompaña un invitado muy contingente. Está con nosotros Felipe Arboe Bascuñán. Felipe es abogado de profesión. Ingresó al mundo de la política como dirigente estudiantil. Fundó el Partido por la Democracia, en el cual militó hasta el año pasado. Además, Felipe trabajó en el gobierno del presidente Ricardo Lagos y en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ha sido diputado, ha sido senador y también el 2021 presentó su candidatura como convencional constituyente. En la convención se incorporó en la Comisión Temática de Derechos Fundamentales. Fue convencional del colectivo Apruebo y el 5 de julio supimos que su opción sería rechazo. Actualmente lo encontramos en una campaña del plebiscito centro-izquierda por el rechazo. Felipe, es un gusto enorme tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido, ¿Qué tal, don Carla? Felipe. Bienvenido a Juris Tantum, don Felipe. ¿Qué tal, Carla? Luis, gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la iniciativa de Juris Tantum. Agradecer a la Universidad SEC y particularmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Dirección de Vinculación con el Medio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Felipe, a usted por estar con nosotros. Felipe, en esta reseña curricular no quisiera dejar de partir esta entrevista preguntándole a usted, la decisión debe haber sido sin duda difícil y sobre todo en un contexto bien polarizado que vive nuestro país. ¿Cómo se ha sentido esto de atreverse a decir que su opción será una distinta a la que la ciudadanía o la sociedad esperaba? A ver, primero yo creo que yo llegué a la convención como candidato electo después de haber renunciado voluntariamente a mi escaño en el Senado, que podría haber postulado por 8 años más. Pero tomé la decisión porque creo que Chile necesita una nueva constitución. Fui parte de los que ayudó a concretar el acuerdo del 15 de noviembre que le dio una salida institucional a la crisis política de Chile, en momentos que la democracia chilena estaba temblando, digamos, para decirlo muy claro y categórico. Luego de ello formamos el colectivo del Apruebo, que llegamos con la ilusión y la disposición para poder tener un texto progresista, donde el Estado Social y Democrático de Derechos se instalara versus el Estado subsidiario, donde adicionalmente los derechos sociales fueran un eje central del texto, pero a su vez también un texto que no fuera partisano, que fuera un texto que le permitiera al país transitar en paz y tranquilidad, un texto que tuviera estabilidad en el tiempo. Pero nos encontramos con una mayoría muy legítima, democrática, digamos, eso no está en discusión, pero que tenía más bien una motivación algo distinta.
aquí llegó mucha gente cargado de emociones, muy legítimas todas, sufrimiento, rabia, decepción, molestia, angustia, y fue muy importante como proceso sanador. Pero una vez que uno ya hace la catarsis, tiene que pasar a discutir normas jurídicas más allá de la emoción. Y esto no es un tema de derecha o de izquierdas, como lo han querido plantear algunos. Algunos han querido reinstalar la idea de que Chile tiene que seguir la lógica binaria del sí y del no. Yo estuve por el no, trabajé en la campaña de Elwin, Frey, Lagos, Bachelet 1, trabajé con Lagos, con Bachelet, después trabajé por la campaña Bachelet 2, o sea, he jugado históricamente. Lo que pasa es que no me pueden pedir que yo apruebe un texto que divide a las chilenas y chilenos en plurinacionales y no plurinacionales, en migrantes y no migrantes, entre hombres y mujeres. Somos todos distintos, no cabe ninguna duda. Somos diversos, sí, pero tenemos una vocación de unidad. Por eso vivimos en sociedad, porque queremos construir Chile como un todo. Bueno, aquí lo que se hace es que se fortalecen elementos de división, y eso me parece que no es adecuado. Y claro, habría sido mucho más fácil políticamente para mí, más bien sumarme a la lógica del apruebo, porque el texto tiene 10, 20 o 30 artículos buenos. Pero cuando uno ve el corazón del texto, cuando uno piensa en si este es el texto adecuado para que Chile transite en paz y tranquilidad, en desarrollo, en justicia social, uno dice, no, bueno, yo creo que los líderes políticos de verdad, los demócratas de verdad, no podemos estar en función de la conveniencia o la popularidad, sino lo que creemos que es correcto para el país. Y yo creo que este no es un texto correcto para el país. Y por eso, porque creo que hay que rechazar ese texto para iniciar un nuevo proceso que aprenda de los errores que cometimos, y me sumo porque yo también fui constituyente, tenga una propuesta nueva, con un nuevo texto para este país que quiere vivir, insisto, en unidad, en justicia social, en equidad, pero también en desarrollo, paz y tranquilidad. Felipe, con respecto a esto que está comentando, al resultado, ¿verdad?, de la propuesta de constitución. He escuchado diría que son tres temas los principales, los cuales usted ha puesto en el debate, si son apropiados o no para una nueva constitución. El primero es gobernabilidad. También me he encontrado con si la justicia tendrá la independencia, si se encuentra realmente garantizada la independencia en los sistemas de justicia, poder judicial. Pero quisiera hablar con usted sobre todo sobre seguridad. Pensando que usted ha participado durante su trayectoria en Ley de Estado de Seguro, que ha colaborado incluso con la Universidad de Harvard en proyectos de seguridad, que cuando fue subsecretario del Interior se implementó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué opina usted respecto a la seguridad en el proyecto de nueva Constitución? A ver, como todo texto constitucional tiene cosas buenas y malas. Lo primero que es positivo es que el texto incorpora dentro del capítulo de derechos fundamentales el derecho a vivir en entornos libres y seguros. Y eso es muy importante porque eso no estaba, digamos, desde el punto de vista de reconocido como derecho constitucional, y eso es bueno. El problema es que cómo se materializa eso. Y cuando uno empieza a ver los diferentes artículos a lo largo del texto constitucional, la seguridad se debilita en la práctica. ¿Por qué se debilita? Primero, porque en ninguna parte del texto se menciona a carabineros ni a investigaciones, como que no existieran. Punto. Habla de las policías. Luego se establece, por ejemplo, que el mar territorial ya no será resguardado por la Armada, sino por la policía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que vamos a sacar carabineros y PDI desde las poblaciones, de las calles que tanta falta hacen, para llevarlos a cuidar el mar territorial, los lagos y los ríos. Me parece que es un despropósito no entender el país que se vive. Luego, adicionalmente, se establece, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas no pueden participar en ninguna materia de seguridad interior. Y por tanto, lo que nos va a ocurrir es que lo que se está discutiendo hoy día en el Parlamento, lo que el presidente Boric está pidiendo, igual que lo pidió el presidente Piñera, que es el proyecto de infraestructura crítica, es decir, permitir que las Fuerzas Armadas cuiden la infraestructura que es básica para el funcionamiento del país, telecomunicaciones, agua potable, energía eléctrica, no van a poder hacerlo. Va a quedar derogado inmediatamente, porque está prohibido que las Fuerzas Armadas cumplan cualquier rol en esta materia. De hecho, tampoco podrían cubrir, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, el apoyo logístico que hoy día hacen para controlar la inmigración irregular. Entonces, este
¿Por qué? Porque este texto en materia de seguridad está hecho por gente primero que considera que la palabra seguridad es algo conservador y restrictivo de libertad, cuando en realidad la seguridad debe ser un derecho humano básico, sobre todo para la gente que tiene menos, que es la que depende de la seguridad pública. Si a eso le sumamos, por ejemplo, que en casos de conmoción grave de este país, el presidente de la República tiene 4 instrumentos de excepción constitucional, donde puede limitar ciertos derechos, garantías y pedir ayudas, digamos, excepcionales. El estado de catástrofe, de sitio, asamblea y el estado de emergencia. Bueno, si se aprueba esta constitución, el estado de emergencia, que es el que tiene el presidente de la República, cualquiera sea su color político, para pedir apoyo a las Fuerzas Armadas cuando hay una grave alteración del orden público o la seguridad interior, se elimina. Es decir, lo que tenemos hoy día en la macrozona sur se acaba, en la macrozona norte se acaba, así de simple. Oiga, Carabineros e Investigaciones no dan abasto para cumplir esa función. No es que no tengan ganas, es que no tienen capacidad. Entonces, y tampoco es que los militares quieran participar, lo que pasa es que no queda otra fórmula. Entonces, se elimina eso. Pero adicionalmente, ojo con esto, que ha pasado como bajo cuerda, pero si el día de mañana, ni Dios lo quiera, tenemos una emergencia natural, léase un terremoto, una gran inundación, una erupción de un volcán, el presidente de la República, con esta nueva constitución, no va a poder decretar estado de catástrofe por sí solo. Tiene que pedir la autorización al Congreso. ¿Ustedes se imaginan que la presidenta Bachelet, el 27F, en medio del terremoto, hubiese tenido que pedir una reunión para el Congreso? ¿Cuántos habrían demorado juntarse los congresistas para poder autorizar la salida de las Fuerzas Armadas? Oiga, ¿sabe qué? Entonces, al final del día uno dice, acá no hay una estructura que beneficie la seguridad. Como corolario, contarles 2 cosas adicionales. La primera es que pedimos que se instalara la idea de la Defensoría de las Víctimas para darle abogado a las familias y personas que han sido víctimas del delito. Eso se rechazó. Pero como contrapartida, lo que instalaron fue que cuando un juez decreta la prisión preventiva de un imputado por algún delito y resulta que después en la investigación no se puede condenar a ese imputado, sea porque mandó matar a los testigos, porque no quieren testificar porque tienen miedo, porque pasó mucho tiempo y la investigación fue mal hecha, bueno, todos los chilenos vamos a tener que indemnizar a ese señor. Aunque sea violador de menores, aunque sea un terrorista, vamos a tener que compensarlo económicamente. Entonces, el mundo al revés, po. Al final del día, terminamos instalando un beneficio a los delincuentes por sobre las víctimas. No parece lógico, ¿no es cierto? Y la segunda cosa que quería plantear es que tenemos además, se debilita el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Sabía usted que hoy día los fiscales regionales, que son los que dirigen la persecución de delitos de una región, son muy importantes, son designados por el fiscal nacional y propuestos por las cortes de apelaciones, es decir, por los jueces de segunda instancia? Bueno, ahora, en vez de los jueces de segunda instancia, quienes van a proponer a los fiscales regionales son los políticos, ¿sí? Los consejeros regionales, que se llaman asambleístas regionales. Pero por favor, es el sometimiento del órgano persecutor a la contingencia política. Nosotros no nos atrevimos a tanto, no parece adecuado. Y segundo, luego se crea el Consejo de la Magistratura. Hay representantes del Parlamento que van a participar de la designación y la evaluación de los jueces. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Uno dice, a ver, cuidado, si en otros países partieron igual, diciendo que no iban a evaluar sus fallos, pero al final del día, incluso en la dictadura de Pinochet, lo que se hacía es que se sacaba a los jueces, se los exoneraba, porque habían tenido un comportamiento en tal o cual sentido. Y eso a mí no me parece que sea adecuado. Cuando un país debilita su justicia, debilita su democracia, porque al final van a ser los jueces los encargados de aplicar el derecho o los derechos que establecen en este texto constitucional. Y si los debilitamos, lo que vamos a tener es una justicia al servicio del poder. Y las constituciones también juegan un rol como límite al poder y como garantía de los ciudadanos. Porque las constituciones no hay que pensarlas para buenos gobernantes, hay que pensarlas justamente cuando hay malos gobernantes, cuando quieren aprovecharse y abusar del poder. Para eso requiere un texto adecuado. Y este no garantiza lamentablemente la gobernabilidad. Don Felipe, tengo una pregunta. Usted que ha sido funcionario en materia de migraciones, fue subsecretario de Interior, si no me equivoco. Sí. En esa diferencia que hay que explicarla realmente, tendríamos que luego tener otro programa para explicar al público esa gran diferencia que existe entre los migrantes y los desplazados.
En la Constitución no se preveía o no se establece en el proyecto de Constitución plasmar esa diferencia para que no se le dé trato de migrante a quienes verdaderamente son desplazados, que estamos observando ahorita, por ejemplo, en Venezuela, en Haití y en otros países, no solamente en Venezuela, que se van por el tapón del Darién y se exponen sus vidas, se los comen la fiera, mueren por inanición, es un sitio que realmente no se puede pasar, específicamente porque las naciones latinoamericanas no han abierto esos espacios humanitarios para recibir a los desplazados. ¿Qué opina al respecto? Sí, la Constitución no hace esa distinción, lamentablemente, y aquí hubo un grave problema, porque se estableció un articulado respecto de la migración, instalándola como un derecho. Y eso es muy importante considerando los acuerdos multilaterales. Pero todo Estado legítimamente debe tener la capacidad para que, sobre la base de un proceso racional y de antecedentes objetivos, pueda también limitar la migración irregular o aquellos migrantes que, intentando entrar regularmente, pueden ser un peligro para nuestra sociedad. Bueno, y eso no se establece. De hecho, eso queda prácticamente prohibido a las futuras autoridades, y eso es un problema. Aquí lo que se debió consignar más bien era el derecho, por ejemplo, en el caso de desplazados, digamos, de tener, digamos, una organización dentro del Estado que evaluara objetivamente, digamos, los casos y pudiera hacer la distinción, porque no es lo mismo un inmigrante irregular que viene arrancando del poder judicial por una causa penal en su país a un desplazado que carece de los recursos, de las condiciones sociales, económicas y también de las condiciones políticas para poder vivir en su propio territorio. Son situaciones completamente distintas. Y ese es el problema, porque al final del día, cuando se toman malas medidas en esta naturaleza, comienza el discurso básico de nuestras sociedades, que es generalizar. Los inmigrantes son tal o cual, los empresarios son tal o cual, los políticos son tal o cual. Cuidado, hay de todo en la viña del Señor, como decían por ahí. Y por tanto se requiere que el texto hubiese hecho esta distinción, pero no hubo caso porque hubo constituyentes que no estaban disponibles para eso. Felipe, una pregunta respecto a la contingencia política. El presidente Boric ha llamado a presentar propuestas para un apruebo con reforma, ¿verdad? Y por el otro lado también encontramos que la campaña del rechazo parecería que vamos a también tener un acuerdo antes. ¿Vamos a conocer o no, Felipe, una propuesta concreta del rechazo antes del plebiscito? A ver, primero yo creo que es clave señalar que a estas alturas uno casi, no digo que podría afirmarlo, pero casi podría afirmar que el apruebo para reformar es una especie de fake news. Y lo digo porque primero es bien increíble. Nos están diciendo, ¿saben qué? Aprueben nomás y después reformamos. A ver, yo el otro día le decía en la convención a un convencional que era médico, que es médico. Me decía, no, aprueben nomás y después arreglamos. Y yo le decía, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Usted es médico. Si yo le dijera, opere nomás con un serrucho, si después lo arreglamos, ¿usted lo haría? No, me dijo. Bueno, no me pida a mí, que soy abogado, que haga algo que está mal hecho y que lo apruebe y que después lo veamos. Primera cosa. Segundo, muchas de las cosas que nosotros dijimos durante el debate y que dijimos después en el inicio de la campaña, nos decían, no, eso es fake news. Y hoy día resulta que todos reconocen que eso que decíamos, que no era fake news, hoy día lo están planteando como reforma. Fantástico, estupendo, aprendieron. El problema es que cuando yo me encuentro el día en la mañana con la declaración de Guillermo Tellier, que dice que el 99% de la Constitución está bien y no hay que tocarla. Cuando yo escucho y veo hoy día en el diario El Mercurio que el alcalde Sharp, que es de la coalición de gobierno del presidente Boric, que la Machi Francisca Linconao, convencional de la lista de los pueblos originarios que apoyó también la gente del Partido Comunista, Gael Jomans, presidenta de un partido de la alianza de gobierno, Manuel Boldarsky, convencional, todos ellos dicen la Constitución no se toca. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que nos van a presentar los próximos días una propuesta trabajada seriamente por gente del PPD, del PS, de la Democracia Cristiana, pero ellos no mandan en el gobierno. Ellos son vagón de cola hoy día, lamentablemente.
Entonces, claro, si tuvieran, como yo ayer le decía a la nana del piano, gran amiga, le decía, si tú fueras la que me dice, mire, sabe que yo le doy garantías porque vamos a reformar esto, y le digo, fantástico, pero perdón, lo que tenemos al frente es que ustedes no están gobernando. Ustedes son compañía de un gobierno que tiene otra coalición, donde el Partido Comunista es el que manda. Así de simple. Y por tanto, más allá de lo que el presidente Boric quiera, mi percepción es que en el Parlamento le van a poner cortapisa. ¿Usted cree que van a limitar por ejemplo, esta lógica de la exigencia del consentimiento o de la consulta, de la consulta indígena? Eso no va a ocurrir jamás, no va a ocurrir. ¿O usted cree que van a limitar, por ejemplo, los poderes que tiene la Cámara de Diputados y van a reponer el Senado? Tampoco va a ocurrir. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que al final, o que van a reponer la posibilidad de que las Fuerzas Armadas cumplan un rol acotado en materia de seguridad interior. Esto tampoco va a ocurrir, porque tiene una convicción ideológica de que eso es malo, que es muy legítima, que yo no la comparto, pero es muy legítima. Tampoco los demonizo. Entonces, yo creo que la prueba para reformar es más bien una fórmula conveniente en los últimos días de la elección para poder tratar de convencer a ciertos indecisos y decir, mire, ¿sabe qué? No perdamos por tanto, mejor ganemos y para que ganemos le decimos que lo vamos a reformar. La pregunta que tiene que hacerse para la señora que está en la casa, si uno va a un restaurante, esto no es mío, me lo dijo una señora el otro día que me pareció de mucho sentido común. Si uno va a un restaurante y le sirven un plato de sopa y tiene una mosca dentro, ¿usted aceptaría que el mozo con una cuchara sacara la mosca y usted se tendría que comer la sopa? No. Bueno, si la sopa es la que está mala, aquí lo que tenemos que hacer es que mejor rechacemos esto. Ya dijo el presidente Boric que él se comprometía que si ganaba el rechazo, inmediatamente iba a convocar un nuevo proceso y ojalá que ese nuevo proceso aprenda de los errores de los que cometimos nosotros y partamos de cero en un nuevo proyecto que tome como base las cosas positivas que tiene el texto. Si tiene cosas positivas, el Estado Social Democrático de Derecho, las normas digitales, los temas ambientales, hay cosas muy positivas, pero la estructura global en el sistema político, en el sistema de justicia, en los temas de seguridad, es muy mala. Don Felipe, Felipe, don Felipe. discúlpame Luis Manuel, Ah, y se hizo cargo de la prueba, pero yo le había preguntado si iba sobre el rechazo, porque para los que estamos esperando que el plebiscito y nos encontramos con el texto tal cual es, el número de indecisos es muy importante, 16% según la última encuesta, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, de la prueba tenemos la explicación, es suya, y del rechazo, ¿lograremos No, un el texto? rechazo, nosotros lo que estamos planteando es que justamente se rechace esto para que al día siguiente se inicie una discusión y nosotros tenemos una gran propuesta en esta materia. Estamos trabajando, complementando, ojo, tomando lo mejor de este texto, pero también del texto de Michelle Bachelet y también de la experiencia comparada, porque hay países que ya hicieron este proceso y que pueden ser nuestros modelos de desarrollo. Entonces uno puede decir, ¿sabe qué? Mire, tomemos esto de acá. Si uno no tiene por qué inventar toda la rueda. Si el mundo ha avanzado mucho más rápido que lo que uno cree. Entonces, nosotros terminando esto, como les dije ayer en un programa de televisión, el país continúa. La pregunta es el 5 de septiembre, ¿qué hacemos? Si gana la prueba, hay que hacer todo un proceso de reforma, se van a jubilar el 40% de los senadores, va a haber un conflicto político. ¿Saben qué? Mejor que se rechace y al día siguiente el presidente convoca un nuevo proceso y ahí ustedes tendrán no solo mi compromiso, el de toda la centroizquierda democrática, plantearle al país una alternativa y decir, ¿sabe qué? Vamos para adelante, porque nosotros no estamos de acuerdo con que quede la misma constitución. Es lo que usted va a votar el 4 de septiembre no es este proyecto o la constitución del 80, es usted quiere este proyecto y si no lo quiere, vamos a un nuevo proceso. Será desgastante, chaquelato, un nuevo proceso, pero ¿sabes lo que pasa? Que es mejor 2 o 3 años, comillas, de lata o de inestabilidad, si no quiero plantearlo así, a que tengamos una constitución que por 30 o 40 años nos hunda en el subdesarrollo y nos genere problemas de conflictividad que este país no quiere enfrentar. don Felipe, ¿cuál fue la lógica para eliminar el Senado cuando por técnica parlamentaria y legislativa la bicameralidad genera ciertos niveles importantes de seguridad legislativa a la hora de la producción de las leyes? Tenemos problemas de conexión, Carla.
Dejé de escuchar. Felipe está con problemas de conexión. Ah, Eh, Ahí estamos, esperemos ahí ver. estamos. Ahí, ahí ya, ok. volví, ahí volví. Ahí está. Ahí estamos. Alcancé a escuchar su pregunta. Sí, gracias. Alcancé a escuchar su pregunta. A ver, yo creo que aquí lo que había era un revanchismo. Estaban convencidos y convencidas muchos de ellos, y todavía lo siguen diciendo, que el Senado es una institución conservadora. Y eso devela una ignorancia histórica increíble. Por allí pasaron Allende, Frei Montalva, Elwin, Alessandri, Tomic, Altamirano, o sea, grandes figuras de la historia de Chile. Allí se hicieron las grandes reformas. Y además, en el último tiempo, el Senado de la República, después que se lograron eliminar los senadores designados y después que se cambió el sistema electoral, oiga, mire usted, tiene a Fabiola Campillay, ella es conservadora. Tiene a Daniel Núñez, que es comunista, es también conservador, por favor. Tenía a Alejandro Navarro, que de conservador tiene bastante poco. Entonces, lo que quiero decir es que el Senado ha sido un tremendo aporte a la calidad legislativa. Y lo digo con mucha propiedad. Y le voy a dar un ejemplo concreto. Cuando la Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría, el proyecto para reducir las dietas de los parlamentarios, llegó al Senado. Revisamos ese proyecto y le voy a contar, y lo digo con total responsabilidad, yo era senador. Si ese proyecto se hubiera aprobado tal como lo presentaron Boric y Jackson, autores, y Vallejo, pero adicionalmente se hubiera aprobado tal como salió la Cámara de Diputados, se le habría bajado el sueldo a más del 80% de los funcionarios públicos y particularmente de los funcionarios de los servicios de salud en medio de la pandemia. Así de mal redactado estaba. Porque no sabían que al bajarle el sueldo al subsecretario, que es el jefe de servicio, de acuerdo a la ley de base de general administración del Estado, se le baja el sueldo a los jefes de división, jefes de departamento, todos para abajo. Porque no sabían eso. Y eso lo aprobó la Cámara de Diputados por amplia mayoría. ¿Se fija? Entonces, y el Senado tuvo que arreglarlo, y al final logramos un proyecto que le rebajó la dieta a los parlamentarios, pero que mantuvo el sueldo de los funcionarios de rango medio, y también a los del Poder Judicial, que no tenían nada que ver en esta cuestión. Entonces, el Senado actúa también como un mecanismo de control de buenas leyes. Le pongo un ejemplo concreto ahora, en este minuto. Mientras nosotros estamos conversando, en el Senado se discute el proyecto de ley FinTech, que es muy importante para el país, que va a regular todo lo que son las financieras tecnológicas, son una alternativa de mercado a los bancos, a la industria financiera. Bueno, ese proyecto, para que ustedes sepan, está en segundo trámite constitucional. Alguien dirá, entonces la Cámara de Diputados ya lo conocieron. No, lo aprobaron. ¿Pero cómo? ¿Lo estudiaron? No, se demoraron, escuche bien, 8 minutos. 8 minutos en aprobar ese proyecto sin leerlo. Yo me demoré 14 minutos en imprimir el proyecto. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Cuando se aprueban proyectos que no se leen, se cometen errores. Y ese proyecto, que es muy importante, si se fuera aprobado tal como se ve en la Cámara de Diputados, los datos personales de millones de personas, estarían circulando. Y si usted se hubiese usado su tarjeta de crédito para, por ejemplo, pagar una operación o una intervención quirúrgica, esa intervención quirúrgica, esa información aparecería en todos los sistemas de cobro y de información comercial, cuando en realidad la información de salud es sensible y es privada. Entonces, así de mal quedan las leyes. Por eso es tan importante mantener la bicameralidad. Estamos llegando casi al final de nuestro programa. Por ahí tenemos una invitación muy importante para un conversatorio, Carla. Cierto, tenemos un conversatorio el día 8 de agosto a las 12 horas. Queremos dejarlos a todos y a todas cordialmente invitados. Pondremos cuando se suba el programa a YouTube, link para las inscripciones. Por mi parte, Felipe, nosotros siempre preguntamos en este programa si este proceso fuera una película, un libro, una poesía, una canción, ¿cuál sería para usted? Me pilla el frío, pero yo diría... chuta, no sé relacionarlo con una película, no es mi fuerte, pero algo así como una canción, no sé, no, me pillo en frío, no lo sé, la verdad es que no.
Y Pero la evidencia es oligárquica, ¿no? bueno, ese es un problema, pues eso fue un problema. Yo creo que ese fue el momento en que a mí me hizo clic, digamos, en lo que estábamos discutiendo, porque una cosa, yo por lo menos, y habiendo cometido muchos errores en mi vida pública, porque nadie le enseñan a ser diputado, senador, ministro, subsecretario, se va aprendiendo, eh, uno siempre trata de legislar o gobernar en base a evidencia. Porque si yo exijo evidencia para mis finanzas personales, lo mínimo que puedo hacer es exigir lo mismo para el país. Pero cuando una convencional me responde, me dice, mire compañero, no se equivoque, la evidencia es oligárquica, la escriben los oligarcas y nosotros no la consideramos, bueno, no es mucho lo que uno puede seguir haciendo, porque en realidad uno empieza a hablar más bien, a legislar o a hacer una constitución en base a lo que cree, lo que siente, y la verdad es que yo creo que las convicciones son muy importantes, pero la evidencia tiene que también acompañarlas, porque si no, uno se pone voluntarista y empieza a hacer todo lo que quiere y no necesariamente puede ser correcto para el país. Muchas gracias, Felipe. Solo decir que Felipe estaba invitado a este conversatorio y no nos pudo acompañar, pero para la próxima esperamos contar con usted. Sí, mil disculpas. Don Felipe, muchas gracias por habernos acompañado en Juristantum. Invitamos a todos los estudiantes, al público general, a este conversatorio plebiscito constitucional de salida. Es el 18 de agosto, lo dice aquí la invitación. Gracias a todos por habernos escuchado, a la directora de comunicaciones María José Vázquez y a Aldo Morales por hacer posible que este programa llegue a todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muy bien. Adiós. Gracias. Adiós.